En esta asignatura acerca de qué es de hardware, vamos a estar viendo el siguiente tema, que serían los componentes del hardware. Veamos el desarrollo de este contenido a través de este video. Como introducción, vamos a estar hablando nosotros acerca de lo que son cada uno de los elementos y de los componentes del hardware. Vamos a estar viendo que el hardware está compuesto por distintos dispositivos electrónicos, y estos dispositivos se componen de dispositivos de entrada, de salida y dispositivos de almacenamiento. Y vamos a ver entonces cómo está estructurado lo que es la arquitectura del hardware de una computadora. Tenemos aquí lo que es el hardware. Sabemos que el hardware son todos aquellos componentes físicos que conforman lo que es una computadora. Son todos los dispositivos de una computadora, y estos dispositivos se dividen en dispositivos de almacenamiento, de salida y de entrada. Y como vemos aquí en esta imagen, que tenemos lo que es el ventilador, tenemos lo que son la USB flash, el disipador, el disco duro, la unidad de óptica o CD-ROM que se le conoce popularmente, la memoria RAM, el procesador, la tarjeta madre y lo que son las fuentes de poder. Todos estos dispositivos que nosotros vemos son lo que se le denomina lo que es el hardware de una computadora, que son todos los componentes físicos electrónicos. Y sabemos que estos componentes físicos y electrónicos se dividen en dos: componentes internos, que es lo que acabamos de mencionar, y los componentes externos, que también vamos a estar hablando en este video acerca de los componentes externos de lo que es el hardware. Veamos entonces a continuación estos tipos de componentes. Bueno, aquí tenemos lo que es una arquitectura básica de la computadora, como la computadora está estructurada, que está la unidad de entrada, la unidad central de proceso, la unidad de salida, y dentro de la unidad de control de proceso tenemos lo que es la unidad de control, la unidad aritmética lógica, y tenemos que la memoria principal se está dividida en dos: la memoria RAM y la memoria ROM, y también tenemos lo que son las memorias auxiliares. Hablando siempre acerca de la arquitectura básica, tenemos que la unidad de entrada, que en este caso es la unidad de entrada, pues tenemos lo que son, por ejemplo, los teclados. Tenemos también unidades de almacenamiento como disco duro, DVD, CD o pendrive o USB. Y también tenemos lo que es el mouse, que esto nos va a permitir digitalizar lo que son las entradas de datos que se le introduce a la computadora. También está lo que es la unidad central de proceso, lo que es el CPU. Sabemos que aquí la computadora hace todo el procedimiento de almacenamiento de datos, y también realiza las instrucciones que se le está dando al computador. Él es que se encarga de distribuir todo el procedimiento que tiene que ver cada uno de los dispositivos y también los datos que va a procesar la computadora. Tenemos también lo que es la otra parte, la unidad aritmética lógica, que en este caso que se ocupa en el proceso de datos numéricos y la parte lógica de la computadora. Entonces todo lo que es la parte de procesamiento numérico, eso se va a encargar lo que es la unidad aritmética lógica, y también la parte lógica del computador. Tenemos acá también la unidad de entrada, que anteriormente en las diapositivas anteriores pues miramos acerca de lo que son la unidad de entrada. Y aquí tenemos entonces este tipo de unidad de entrada que les visualizo acá a través de estas imágenes, que sería en este caso el teclado, que es para introducir información, el mouse para hacer la operación y para dar las opciones de introducir o extraer información. Tenemos lo que es el escáner para introducir a la computadora lo que son imágenes, y también no solo imágenes sino textos. Entonces el escáner me va a servir como un dispositivo de entrada para introducir textos e imágenes a mi computador. Y por último tenemos lo que es el lápiz óptico, que el lápiz óptico es un dispositivo para que también nosotros podamos introducirle información a la computadora, que por lo general se utiliza en los bancos para cuando uno va a hacer alguna transacción y quieren digitalizar la firma de uno, entonces se hace a través de estos lápiz ópticos. Entonces todos estos son dispositivos de entrada. Y acá entonces también tenemos dispositivos de salida,
¿Cuáles serían estos dispositivos de salida? Pues tenemos lo que es el monitor, que sabemos que a través de él nosotros miramos la información que está procesando la computadora y también miramos la información que se introduce a la computadora. Entonces esto lo vemos a través del monitor y se me convierte como un dispositivo de salida. Tenemos lo que es la impresora, otro dispositivo de salida en el cual me va a permitir tener la información de la computadora pero de forma física, impresa en una hoja de papel. Entonces, para extraer la información no digital sino impreso en hoja, entonces para eso utilizamos lo que es la impresora, que también hoy la impresora se me convierte como un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día están las impresoras multifuncionales, que estas impresoras multifuncionales también me permiten escanear. Entonces quiere decir que a través de la impresora multifuncional me permite introducir la información a la computadora. Y por último tenemos el plotter, que el plotter son esos grandes impresoras grandes en el cual nos permite hacer impresiones de fotografía mucho más grandes que nosotros vemos en la calle, grandes banner o grandes carteles que están que por lo general utilizan las empresas publicitarias para darle publicidad a X empresa. Entonces se utiliza lo que es el plotter, que a través de ella se imprime grandes cantidades de lo que son propagandas o carteles en tamaños grandes o gigantes para ponerle una malla publicitaria. Y aquí tenemos los componentes principales del hardware. Bueno, ya hablamos un poco acerca de las unidades de entrada, de salida, los procesamientos, y ahora aquí tenemos los componentes principales del hardware, que tenemos la tarjeta madre, tenemos el procesador, como vemos aquí en este caso, en esta imagen. Tenemos la memoria principal, sabemos que la memoria principal está lo que es la ROM, y también tenemos lo que es la RAM, la memoria RAM y la memoria ROM, que vamos a estar hablando de ella un poco más adelante. Tenemos los puertos de comunicación y tenemos almacenamiento secundario, que sería la memoria secundaria, y tenemos los periféricos y tenemos lo que es la caja llamado como el SCSI o gabinete que le llaman algunos. Y aquí pues tenemos esta imagen donde nos muestra cada uno de los componentes principales del hardware. Bueno, ahora vamos a estar hablando acerca de lo que son las tarjetas madre y vamos a ver todos los componentes que conforman lo que es la tarjeta. La tarjeta madre, también conocida como placa madre o placa base, es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, la memoria y las conexiones principales en ella. Se conectan todos los componentes del computador. Esta tarjeta tiene como función principal controla todos los elementos del servidor y de ella depende que dichos componentes estén bien comunicados uno de otro para garantizar el funcionamiento del sistema. Viendo aquí las imágenes que tenemos, podemos ver cada uno de los elementos que conforman la tarjeta. Tenemos aquí los conectores SATA para conectar lo que es el disco duro o la unidad óptica o CD-ROM como se le conoce, lo que es el PCI Express, la batería, el puerto PCI. Tenemos acá la BIOS, donde está lo que es la parte del BIOS, la tarjeta de audio, los conectores del RJ45 que es para conectar la red, el cable de red, los puertos de USB, tenemos lo que es el VGA, puerto paralelo, tenemos la conexión paralelo y tenemos también lo que es el VGA para conectar el monitor, tenemos lo que es para conectar el teclado, conectar el mouse, el zócalo del procesador que es donde va ubicado lo que es el procesador, y tenemos las ranuras de la memoria que es para conectar o insertar las memorias que nosotros le queramos poner a la tarjeta madre. Entonces aquí vemos todos los componentes que conforman lo que es una tarjeta madre. Ok, aquí tenemos lo que es el procesador, que nos dice que el procesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios para conformar una unidad central de procesamiento. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, está el procesador. Sabemos que hay dos tipos de procesadores que son muy comunes en el mercado,
que en este caso tenemos el procesador Intel y el AMD. El Intel, el que tiene más demanda en el mercado, que sabemos que ha venido evolucionando este tipo de procesador. Sabemos que está el Core i2 Duo, está también el Core i3, Core i5, el Core i7, que son que ahorita está hasta la sexta, quinta generaciones. Que sabemos que este es el dispositivo principal, que en la actualidad este componente electrónico está compuesto por millones de transistores integrados, y este es el que nos permite entonces realizar lo que es el procesamiento de los datos, ¿verdad? Que la computadora está manipulando cuando nosotros hacemos uso de ella. Entonces, dependiendo de la capacidad del procesador, así nuestra computadora va a trabajar de forma rápida o lenta. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a comprar una computadora al mercado, veamos el tipo de procesador. Yo siempre recomiendo que si vamos a utilizar trabajo pesado en la computadora, pues comprar una computadora que tenga un procesador de mayor capacidad, como mínimo Core i5. Pero si vamos a utilizar una computadora para utilizar trabajo de escritorio, solamente procesar texto, pues suficiente con un procesador, una Core i2 Duo, o si no una Core i3 como máximo. Bueno, hasta aquí hemos hablado acerca de lo que son estos tipos de procesadores, que es la unidad principal, ¿verdad?, de lo que es estos tipos de hardware de la computadora. Ok, vamos a estar hablando ahora acerca de lo que es la memoria ROM, que es memoria de solo lectura. Ok, dice que la memoria ROM es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos. Este permite solo la lectura de la información y no su escritura. Entonces quiere decir que cuando nosotros entramos a la computadora y damos inicio, lo que hace la memoria ROM es leer solamente los datos, pero no es de escritura. Hay diferencias de la memoria RAM, que sí es de lectura y escritura, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tenemos lo que es la memoria RAM, que también conocida como memoria principal, que la memoria RAM es donde se almacena temporalmente todos los datos, los programas del CPU, y verá que está procesando o se va a procesar en un determinado momento. Aquí donde se almacena de forma temporal todas las informaciones que nosotros estamos manipulando a través del computador. Entonces esos dos son muy principales, lo que es la memoria ROM y la memoria principal. Bueno, hasta aquí pues hemos hablado un poco acerca de lo que son los componentes del hardware, y hemos visto cada uno de ellos, ¿verdad? Miramos los tipos de dispositivos de entrada y salida, y aquí pues miramos ya cada uno de los elementos y hemos hablado de ellos, y hemos dado unas definiciones principales acerca de cada uno de estos componentes del hardware.